Hola a todos, ¿cómo están? Habla el profesor Reiner. Hoy vamos a hacer una videoclase en donde haremos el arranque, el montaje de un cilindro hidráulico de simple efecto. Este es el primer video en donde nosotros vamos a iniciar a hacer montajes con cilindros hidráulicos. Entonces vamos a utilizar el logo 1224 RCE que hemos venido utilizando. Y bueno, en este día pues vamos a ver cómo nos quede el montaje. Entonces vamos a alimentar, acá es la fuente, entonces vamos a utilizar esta fuente. Ya en otras videoclases explicábamos cómo es que trabaja este maletín. Es positivo, entonces se alimenta con la línea positiva. Entonces vamos a alimentar acá nuestras entradas. Estas son las entradas, y de acá, al habilitarlo positivamente, pues entonces vamos a utilizar I1. Este va a ser el pulsador I1 y lo llevamos a la entrada, en este caso sería a la I1. Lo tenemos, vamos a hacer la conexión en I1. Entonces ahí ya tenemos habilitada nuestra entrada. Ahora vamos a hacer las conexiones de la salida. En este caso la salida la vamos a utilizar las salidas que están aquí, y por lo tanto vamos a habilitarla con el positivo. Vamos a hacerlo esta vez con el positivo. Las salidas no tienen polaridad definida, entonces yo voy a iniciar con el positivo, ¿vale? Ahí, como vemos, vamos a ver en la toma. Estoy tratando de hacer las tomas lo más clara posible. Recuerdo que solo y con el teléfono es muy difícil lograr grandes calidades. Sin embargo, mi objetivo no es ser el mejor camarógrafo, sino que llevar el conocimiento a todos ustedes. Entonces aquí, ahora vamos a utilizar la salida. Esta conexión de esta salida debemos conectarla directamente con el solenoide, y es allí donde vamos a necesitar cablear esta salida de este borne con el del solenoide. Entonces nos vamos a dirigir al solenoide para poder, bueno, dicho a paso, vamos a explicar. Ya tenemos la parte de fuerza, ya la tenemos montada acá. Vamos a utilizar una electroválvula 4.2 hidráulica. Esta es una electroválvula 4.2, es monoestable, por lo tanto solo tiene pilotaje en un sentido, al lado izquierdo en este caso, y el cilindro es de simple efecto. La parte de fuerza, en el contenido que tenemos nosotros en los montajes hidráulicos en YouTube, ya tenemos explicado cómo hacer todos los montajes en la parte de hidráulica meramente, ¿verdad? Ahora ya combinado con la electricidad, pues ya vamos a hablar de electrohidráulica, y ahora que estamos hablando de controlarlo con un PLC, en este caso estamos iniciando con el logo. En este momento entonces lo que nos interesa es ver la conexión de la electroválvula, en este caso el solenoide, que es quien representa la activación, la salida. Entonces vamos a conectar el borne positivo hacia la entrada de Q1. Entonces hacemos la conexión y vamos a cablear. Acá tenemos los cables en el suelo, lastimosamente, pero en la realidad pues ya sabemos, ¿verdad?, que en la fábrica esto tiene que ir en canaletas, esto tiene que ir de acuerdo a normas, a especificaciones, para que todo trabaje con todo lo que es sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Las normativas nosotros las debemos de respetar, pero para el ejemplo pues yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces para el entrenamiento, para la enseñanza, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces aquí viene Q1, ahí tenemos. Y como hemos habilitado con el positivo, ahora debemos de cerrar en el negativo de la fuente. La fuente esta significa que este borne negativo, para cerrar el circuito, en este caso lo deberé llevar hacia el borne negativo de la electroválvula. Entonces vamos a venir a hacer la conexión acá, en este caso en el borne negativo, en ese que vemos de color azul. Vamos a está todo incómodo acá. Entonces en ese borne negativo, aquí lo vamos a conectar. Conectamos, y el otro extremo de este cable lo vamos a llevar hacia el entrenador allá. Entonces aquí estamos. Entonces venimos acá hacia el borne negativo. Entonces, como podemos ver, aquí están las dos líneas que llevan hacia la electroválvula, y es la manera en cómo nosotros vamos a poder operar
desde mi centro de controles, en este caso desde el PLC, desde el centro de mando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es configurar el PLC. Entonces debemos habilitarlo con corriente. De hecho, ya lo hemos programado en algunas veces, lo hemos configurado para la comunicación. Sabemos que este es el puerto 02. Entonces me vengo a la computadora, en la PC, es muy importante. Venimos acá a la PC, entramos en configuración. Todo esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones para configurar lo que es el punto de conexión con un protocolo Ethernet. Sin embargo, es bueno recordarlo. Entonces vamos a buscar el protocolo versión 4. Aquí tenemos ya configurado, en este caso, la dirección IP. No me tiene por qué dar problema, solo estaba revisando. Entonces ahora venimos a buscar transferencia del programa de la PC hacia el logo. Lo que estoy haciendo ahorita es transfiriendo el programa de la PC al logo. Entonces allí vamos a ver, está buscando, lo encuentra. Ahora debemos de typear una combinación de teclas, en este caso que significan la contraseña, para darle a aceptar y que ahora me mande a poner de modo stock. Ahí está cargando el programa, como podemos observar, está cargando el programa de la PC y venimos acá y ahí podemos observar que se está transfiriendo. Ahí está transfiriéndose el programa. Esta actividad es una actividad que a algunos principiantes les cuestan. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos utilizando el protocolo Ethernet para podernos comunicar y poder transferir así el programa. Entonces, después de haber transferido el programa, cuando termine de transferir el programa, me va a mandar acá un mensaje de que el PLC, el logo, está en modo stock, que deberé ponerlo en modo run. Cuando yo le dé que sí a la opción aquí, él va a cambiar de estado, ¿verdad? Cuando yo le doy que sí, ahí cambia de estado. Como ya hemos cargado el programa, entonces ya tenemos la parte eléctrica. Ya tenemos la parte de fuerza. Entonces ahora, desde el maletín, cuando venga a pulsar el maletín, acá, el pulsador, el émbolo deberá actuarse allá, ¿verdad? Entonces el émbolo deberá actuarse allá. Entonces, pero antes, lógicamente que debemos de tener los dos sistemas activados. Entonces vamos a encender la bomba. Debemos de tener los dos sistemas activados, tanto el sistema eléctrico como el sistema de fuerza, que en este caso es la bomba hidráulica, que me genera la energía hidráulica. Bueno, en realidad no sé si de aquí se puede apreciar el actuar del émbolo. Entonces pulsamos, el émbolo sale, dejamos de pulsar, el émbolo retorna a su posición inicial. Vamos a ver, pulsamos. Dejo de pulsar, él retorna a su posición inicial. Vamos a ver. Vengo acá. Aquí es donde yo pulso. Cuando pulso, quito el pulso. Pulsamos, quitamos el pulso. Entonces ahora vamos a ver allá. No sé si se logra ver. Vamos a tratar. Cuando pulso, el émbolo sale. Dejo de pulsar, el émbolo retorna a su posición inicial. Pulsamos, sale. Quito el pulso, retorna a su posición inicial. Vamos a hacer una pequeña ampliación para poder tratar de ver el accionamiento del émbolo del cilindro hidráulico. Pulso, él sale, dejo de pulsar, retorna a su posición inicial. Como podemos ver, pulsamos, sale, dejo de pulsar, retorna a su posición inicial. Vamos nuevamente a hacerlo de esta manera. Vamos a tratar, espero que se pueda ver ahí. Miren mi dedo, pulso, sale. Dejo de pulsar, retorna a su posición inicial. Pulsamos, él sale, quito pulso, retorna a su posición inicial. Entonces por ahorita vamos a dejar este ejercicio. En la próxima videoclase vamos a agregar ya un cilindro de doble efecto con otras condiciones de trabajo. Muchísimas gracias por estar en esta videoclase y por estarla compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. Se despide de usted el profesor Reiner, agradeciendo como siempre su amable atención.